Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta clase, que está armada en relación a otro de las dimensiones que tenemos para abordar este historial, y es este segundo nivel que hablábamos al principio de lectura, que está en directa relación a cómo Freud construye el caso clínico en el historial de Elizabeth. Bien, podemos decir que en la letra freudiana aparecen tres periodos. Ustedes en el temario los tienen como tres momentos lógicos de la cura. Así como en Lucy la brújula de la cura era el olor, en Elizabeth la brújula va a ser el dolor, ¿sí? El dolor como brújula. Esto Freud recién lo va a situar en el segundo periodo del historial, pero ya lo podemos ir anticipando como para que ustedes también puedan orientar la lectura. Dijimos que había tres periodos, ¿sí? El primer periodo de este historial clínico, yo le puse como título una frase de Freud: la confesión no consigue la curación. Es la frase freudiana que extraje del primer periodo como título de este momento lógico de la cura. ¿Qué aparece en este periodo y por qué la confesión no consigue la curación? En este periodo van a aparecer en el relato de Elizabeth una serie de historias de padecimientos, Freud va a decir, entramada, urdida por múltiples vivencias dolorosas. Aparece Elizabeth en un lugar crucial como cuidadora de los enfermos de la familia. El padre se enferma, luego muere. Luego de la muerte del padre, la madre debe ser operada por un problema en la vista. Entre la muerte del padre y la operación de la madre, se casa su hermana mayor. Ya empiezan a haber problemas con el cuñado, ¿sí? El marido de esta hermana. Y luego el acontecimiento, digamos, también de orden doloroso para Elizabeth, es la muerte de su hermana menor, luego de dar a luz su segundo hijo, ¿sí? El sobrino de Elizabeth. Bien. Todos ustedes van a encontrar en el historial, les voy a decir las páginas en donde esta historia de padecimientos se encuentra, ¿sí? Aparece en el texto a partir de las páginas 154, ¿sí? Lo van a encontrar hasta la página 160, todo este primer periodo. Van a ver cómo Freud en algún momento va a ubicar que todos estos hechos tan dolorosos y tan conmocionantes para la vida de Elizabeth, Freud va a decir, son triviales conmociones anímicas. No explican la contracción de la histeria ni la determinación de los síntomas. Entonces avanza, ¿sí? Va a avanzar porque él quiere saber, ¿sí? A Freud le interesa saber cuál es la impresión psíquica que se anuda a la primera emergencia del dolor. Recuerden que el dolor es la brújula en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos una brújula, el dolor como brújula. Pensemos que, digamos, Freud considera esta sensación corporal como símbolo, ubica el dolor corporal como un sustituto de impresiones anímicas dolientes, así lo dice Freud, y decide avanzar. Avanza, indaga, quiere saber cuál fue la emergencia del dolor, la primera emergencia del dolor y la impresión psíquica que se anudaba a esa primera emergencia del dolor. En este punto Freud va a decir, bueno, esto implica avanzar a un estrato más profundo, ¿sí? Entonces, para avanzar a un estrato más profundo, él estaba en un estrato más superficial, esta primera historia de padecimientos, digamos, que Elizabeth puede contar, sin necesidad de ninguna técnica de la hipnosis o de la presión, él decide avanzar a un estrato más profundo. Bien, para eso utiliza la presión sobre la frente. Y en este punto, Elizabeth va a traer una serie de recuerdos asociada a cierto joven, a cierto caballero, al que se anudaban ciertas representaciones amorosas, eróticas. Bien, cuenta una escena
en la que ella decide salir a una reunión social para encontrarse con este joven, mientras el padre está enfermo. Cuando vuelve, ¿sí? Cuando vuelve, encuentra que el padre había empeorado. En este punto, Freud va a ubicar el conflicto psíquico y va a decir: se produce el conflicto entre las representaciones eróticas respecto del joven y las representaciones morales respecto de los cuidados hacia su padre enfermo. En este punto, Freud va a localizar el descubrimiento del motivo para la primera conversión y va a situar el pasaje del primer periodo al segundo periodo del tratamiento, ¿sí? Esto lo van a encontrar en la página 163 del historial. Estamos en el segundo periodo, el periodo nombrado por Freud como periodo de abreacción. Es interesante cómo comienza este periodo. Freud se deja sorprender por cierto relato de Elizabeth. Elizabeth le dice que sabe, que tiene un saber, interpreta algo respecto de su síntoma, porque los dolores, ¿sí?, tienen su raíz en el muslo derecho. Lo que Elizabeth le va a decir, que ese es el lugar, el muslo derecho, donde cada mañana descansaba la pierna de su padre para que ella le cambie los vendajes, ¿sí? Freud aquí va a situar la génesis de una zona histerógena atípica, así lo dice Freud, y dice: a partir de aquí las piernas comienzan a entrometerse en el tratamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de la emergencia del dolor que va a acompañar a los recuerdos que aparecen mediante la aplicación de la técnica de la presión sobre la frente. Ahora bien, podemos localizar también un detalle, ¿sí?, que se desprende en este periodo, donde claramente aparece el dolor como brújula. La resistencia a recordar o a poder poner en palabras algo de los recuerdos que emergían en el tratamiento va a quedar anudada al dolor y no a la trama simbólica. Esto es fundamental, ¿sí? Freud va a ir diciendo cómo transcurren las sesiones. Elizabeth lo recibe sin dolor, y cuando Freud convoca algún recuerdo, aparece el dolor. El dolor aparece, dice Freud, subsiste mientras Elizabeth está en silencio. Comienza a hablar y empieza a acrecentarse el dolor hasta que llega a un pico máximo. Imaginen una campana de Gauss, ¿sí?, donde hay, digamos, una cúspide, y en esa cúspide el dolor es más fuerte, dice Freud, cuando relata lo esencial. Y en la medida que el relato se produce, va desapareciendo el dolor cuando termina de hablar. El dolor era despertado por el análisis, ¿sí?, y era removido por la palabra. Bien, Freud se propone agotar de alguna manera la historia que está articulada al dolor como forma de agotar el dolor. Él va a decir que es como si en cada sesión pudiera liberar cierta cantidad, ¿sí? Bien, le pregunta Freud a Elizabeth de dónde provienen los dolores al andar y al estar de pie, y al yacer, ¿sí?, al andar, al caminar, al estar parada y al estar acostada. Bien, dice que Elizabeth en ese punto comienza a reproducir una serie de escenas y empieza a agruparlas a partir de cierta conexión con impresiones dolorosas, ¿sí?, según hubiera estado de pie, caminando o acostada. Bien, todas esas escenas, ¿sí?, en todas esas escenas Freud empieza a extraer, él las nombra cadenas de reminiscencias, y constituyen para él lo que nombra como una prueba de asociación. ¿Sí? Prueba de asociación lo podemos entender. ¿De qué modo? ¿Sí? Lo podemos entender en el punto en donde Freud comienza a extraer del relato aquellos términos que son homofónicos, es decir, los extrae por homofonía y no por el sentido. ¿Sí? Va extrayendo por homofonía y no por el sentido todos los representantes psíquicos encadenados en la trama subjetiva.
Bien, vamos a ver. Yo les voy a poner un cuadro ahora para que ustedes lo sitúen en el texto y lo tengan en el cuadro. Toda la modalización que se presenta, mientras ustedes lean el segundo periodo, van a ir ubicando cuáles son las escenas de las que Freud extrae toda esta serie de representantes psíquicos. Escenas que refieren a los vínculos de Elizabeth con la familia y a ciertas cuestiones respecto de uno de sus cuñados. ¿Sí? Bien. En este segundo periodo también aparece el relato de Elizabeth respecto de la noticia de la muerte de su hermana. Y también, digamos, Freud empieza a sospechar que frente a estos acontecimientos se anuda lo que él nombra en los inicios del historial un pensamiento otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un pensamiento otro. Su atención estaba en otra cosa. Sí, podemos pasar a abordar el tercer periodo del tratamiento, el periodo que denominamos esclarecimiento de la cura, ¿sí? Elizabeth se encontraba mejor, así nos dice Freud, sin dolores, pero cada tanto reaparecían y esto le indicaba a Freud que el análisis no estaba completo. Bien, cierta vez estaba Freud con Elizabeth en sesión y Elizabeth escucha una voz, decide interrumpir la sesión y comienzan los dolores. ¿De quién era la voz? Era la voz del cuñado, del marido de la segunda hermana. De aquella hermana que cuando ella fue a ver en su lecho de muerte se sintió petrificada estando parada. Bien, en ese momento ella había tenido un pensamiento cuando su hermana estaba muerta referido a ese cuñado. Freud lo resume con breves palabras. Él va a decir: ahora que ella murió, él está libre de nuevo y puede casarse conmigo. Bien, este esclarecimiento de la cura, produce en Elizabeth lo que Freud nombra como empeoramiento. ¿Sí? Aumentan los dolores. Bueno, Freud se encuentra un poco complicado porque empieza a intentar consolarla. Vamos a pasar ahora a la última parte de la clase y al último nivel de lectura que podemos tener respecto del historial clínico y de la construcción del caso que hace Freud. Y está en relación a las consecuencias teórico-clínicas que podemos extraer a partir del análisis del caso de Elizabeth. Bien, nosotros para dar cuenta de estas consecuencias vamos a tomar como punto de apoyo un texto del profesor Delgado que lleva como nombre La cuestión de la satisfacción en los orígenes del psicoanálisis. Voy a tomar algunos párrafos para compartir con ustedes y para darles qué nos enseña este caso, qué consecuencias podemos extraer a nivel de la clínica y de la teoría. En principio es un caso bisagra que da cuenta de este pasaje, ¿sí? De este pasaje en Freud, de este camino que él en el prólogo de los estudios sobre la histeria sitúa, el camino que va de la hipnosis a la asociación libre. Recuerda que estamos en la época pre-psicoanalítica, ¿sí? Pero hay anticipos, ¿sí? En esto que hoy hemos ubicado en la explicación como prueba de asociación. Bien, es un caso bisagra que va a dar cuenta de cómo Freud va a seguir avanzando para fundar un nuevo campo del saber y va a fundar también algo inédito respecto del qué hacer. Bien, esto es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que este caso nos enseña es la relación particular que tiene el cuerpo de la histérica con la satisfacción y cuáles son las dimensiones del cuerpo que se ponen en juego. Vimos también cómo Freud va a situar esto que nombra zona histerógena, que les dije que lo tengan presente. Después vamos a ver cómo gira esto a nivel del concepto en 1905, cuando Freud produzca sus 3 ensayos. Bien. Por otro lado, vamos a situar, como
como lo dice Freud y lo extrae en el texto del profesor Delgado, que se encuentra en Lecturas Freudianas, cómo el caso revela, mediante una simbolización, que pueden generarse síntomas somáticos en la histeria. Otra de las cuestiones es cómo el cuidado del padre enfermo y los deseos respecto del cuñado son las ocasiones del conflicto que van enhebrando la trama simbólica del síntoma. Bien, el empeoramiento de Elizabeth es un antecedente fundamental de lo que vamos a trabajar mucho más adelante, lo menciono, en la reacción terapéutica negativa. La cuestión de la resistencia que aparece por primera vez en el caso, ¿sí? Y para cerrar, me gustaría tomar un párrafo del texto del profesor Delgado, ¿sí? Que refiere a la cuestión del símbolo, ¿sí? En la histeria y lo que lo excede. Dice el profesor Delgado: no todo símbolo en la satisfacción. Un símbolo se repite, un símbolo comanda una red que procura satisfacción, pero algo excede al símbolo en poder dar cuenta de lo que no anda, parafraseando a Elizabeth, o mejor dicho, de lo que solo anda de ese modo. Bien, hasta acá. La próxima clase van a seguir trabajando. Entonces van a seguir trabajando, van a introducir los contenidos del módulo B. Bueno, por hoy yo los acompaño hasta acá. Espero encontrarme con ustedes pronto, de otro modo. Y de otro modo que no sea virtual, sino presencial. Bueno, me despido de ustedes. Hasta la próxima.